Sí, bueno, le doy las buenas tardes a todos los estudiantes para cuando vean este video de la grabación de la clase. Y le comentaba a Norma que, bueno, esta es la última clase de contenido, pero no necesariamente es la última síncrona, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía tenemos lo que es el trabajo final, ¿ok? Entonces, las cuestiones de dudas y todo, todavía la podemos conectar, todavía nos podemos conectar para ese entonces. Lo podemos conectar en el mismo horario. Si ustedes quieren sugerirme otro horario, también lo pueden hacer. Para revisar los temas con respecto a el trabajo final. Aquí en esta actividad nada más me voy a enfocar a la actividad. Es todo, ¿ok? Entonces, por eso es que yo les estoy comentando que, bueno, igual para el trabajo final sí estaría muy bien hacer otra síncrona. Y entonces, cuando ya se publique, que se va a publicar en el transcurso de esta semana, ya para la siguiente semana que ustedes los vean, se puedan conectar y puedan aclarar las dudas, ¿ok? Como quiera el trabajo anterior de la reseña les sirve a ustedes como inicio de entrega del trabajo final, porque ese es como una ejercicio, es como un ejercicio que tiene relación con lo que van a hacer en el trabajo final. Entonces, les va a servir muchísimo la retroalimentación que se les dé en esta reseña que hicieron ustedes ahora en esa actividad. Muy bien, entonces esta es la última actividad de lo que es en los temas, el curso como tal. Y bueno, las indicaciones de esta actividad es que necesitan hacer lo que es un cuadro comparativo, ¿sí? Y van a realizar lo que es la lectura para eso del capítulo último, que es el tema 12, un subtema 12. Y ese cuadro, bueno, aquí puse sinóptico, ese cuadro comparativo tiene que tener los siguientes elementos. Yo no sé si ustedes ya hicieron un cuadro comparativo antes, si han hecho ustedes un cuadro comparativo antes, pero siempre un cuadro comparativo a la hora de desarrollarse tiene que tener los indicadores por los cuales lo vamos a comparar, ¿sí? Por ejemplo, si yo comparo un equipo de cómputo, por decir, de dos equipos de cómputo, pues yo tengo que ver las diferencias que tiene, señalar las diferencias y luego desarrollar un esquema donde yo pongo las diferencias entre uno y el otro. Pero para poderle poner las diferencias, yo tengo que saber las características que tienen los dos equipos para entonces darla a conocer. Los beneficios de uno o puede ser las desventajas de uno y la ventaja del otro, etcétera. Ya los indicadores que yo estime conveniente para desarrollarlo es una cuestión muy propia de acuerdo a mi perspectiva. Por eso es que yo como tal no pongo, háganlo el cuadro comparativo con estos indicadores de comparación. No. Lo que yo hago es que les estoy poniendo los temas relevantes que se ven en el texto, por los cuales ustedes tienen que hacer como una especie de buscar la esencia, ¿no? De esto. O sea, todas las interpretaciones del texto, de la lectura, va enfocada a esos temas. Vaya, que no se me vayan por otra dirección ni nada, sino que el centro y la dirección sean estos temas. ¿Cuáles son esos temas? Son los componentes de la fase de planeación previa a la crisis y los pasos para evaluar el riesgo, así como también la organización que aprende de la organización tradicional, ¿sí? De la que aprende con respecto a la tradicional. Entonces, ustedes allí, yo les aconsejo que puedan hacer dos cuadros comparativos, donde en el primero aborden lo que es una planeación previa a la crisis con respecto a los pasos a evaluar el riesgo en cuanto está en el tiempo de crisis, y el otro cuadro comparativo, hacerlo de una organización que aprende con respecto a una organización tradicional, ¿sí? Entonces ya tienen dos cuadros comparativos con esos dos elementos que van ustedes a enfocarse
pero tienen que sacar los indicadores correctos para hacer esa actividad. Y esos indicadores nos referimos a que cuando estaba poniendo el tema del ejemplo de los equipos, pues, por ejemplo, si yo tengo dos equipos y una es marca Dell y la otra es HP, pues obviamente el primer indicador que va a marcar la diferencia de esos dos equipos es la marca, ¿sí? Luego, posteriormente, pues el año, ¿sí? De cuándo es de cuándo es el sigue, cuál más actual, eso también hace la comparativa para yo evaluar. Cuando yo hago una comparativa, no solamente comparo, también evalúo qué es lo mejor o qué es lo que medianamente mejor. O en este caso, ¿por qué es mejor así? Y en este otro, ¿por qué es mejor de esta manera? Ese es el objetivo de los cuadros comparativos, hacer una evaluación. ¿Ok? El cuadro comparativo no nada más es decir, esto es amarillo y esto es azul. Y ya, si estoy comparando. No, es decir también el por qué sería mejor, no solamente son las características físicas, sino las características funcionales, que es lo que hace saber y determinar cuál de los dos va a ser mejor para mí, según mi perspectiva. En este caso, por ejemplo, que les ponía el ejemplo de los equipos, si yo digo, no, pues en la cuestión del procesador, uno es, el HP es Core i3 y el procesador de la Dell es Core i5, ¿sí? Pues ahí, pero la pantalla de la HP es de 20 pulgadas y el de la HP es de 14 pulgadas, el de la Dell, bueno, ya formó un tremendo rollo, pero bueno, el de la Dell es más grande, o sea, 20 pulgadas y el de la HP es más pequeña, 14 pulgadas. Entonces, según lo que yo veo, según lo que yo evalúo, si yo digo, no, es que yo necesito una pantalla grande por el tipo de trabajo que voy a hacer, no me importa tanto el procesador, al cabo, el procesador los dos son buenos, nada más que uno es un poquito más actual que el otro y por lo tanto es mejor. Pero eso yo lo obtengo gracias a esa conclusión, yo lo obtengo gracias a esa comparación, a esa comparativa, yo saco esa conclusión. Entonces, precisamente ese es el objetivo de esta actividad, ¿ok? O sea, saber en qué me va a servir, conocer esos aspectos y cómo yo los voy a evaluar según mi experiencia que yo he tenido, etcétera, con respecto pues a una experiencia personal, un caso, lo que sea, ya como conclusiones, ¿ok? Pero en el desarrollo es meramente el cuadro comparativo, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad de esta actividad y bueno, aquí, bueno, como pueden ver, dentro de los componentes de la fase de la planeación previa de la crisis, se ven lo que es el liderazgo en crisis, el liderazgo estratégico en crisis, los indicadores y el manejo de crisis, ¿sí? Se ven esos componentes. Ahora, entonces aquí estamos hablando de que estamos en una etapa, en una nueva se pudiéramos decir, definición o determinación o terminación de lo que es el liderazgo. Ya aquí estamos en una fase de liderazgo en crisis, o sea, previo a la crisis, ¿cómo es que funciona un líder? ¿Sí? Previo a la crisis, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, aquí pues el autor nos comenta que una crisis pues es un suceso de gran impacto y baja probabilidad de ocurrencia que amenaza la viabilidad de la organización, además de caracterizarse por la ambigüedad de su causa y efecto y medios de solución, así como por una creencia de que las decisiones se deben de tomar de forma apresurada, ¿sí? O sea, precisamente el hecho de que porque salga algo de emergencia, salga algo y no sabemos cómo actuar ante esto, ¿verdad? Como lo que nos está pasando ahorita mismo, ¿sí? Es una prueba más clara ni el agua de lo que está sucediendo ahora. Con respecto a que es algo que no conocemos, es algo nuevo, no sabemos cómo actuar ante esto,
No se saben las causas precisamente, se divaga mucho al respecto. Se dice que son enfermedades que salen de los animales y que se pasó al hombre, que por lo general casi todas las virus y todas las enfermedades que existen, pues por lo general sí se salen con respecto a precisamente a cuando se tiene una relación directa con animales que no están esterilizados, que no están, o sea, que viven en su medio, que ellos sí lo resisten, pero los humanos no. Entonces sí, se supone que sea eso, que es lo más normal que suceda, pero pues no sabemos como tal y no sabemos tampoco cómo parar esto. De hecho, ahora hay otra nueva crisis con otro tipo de se llama Omicron, con el nuevo tipo de cepa, que tiene varias cepas incluso incluidas. O sea, esa Omicron que nació ahora en Sudáfrica, viene con un tipo diferente de varias cepas este virus, y pues no se sabe todavía cómo actuará en cuestión del clima, por decir, de México. Y pues los efectos no los conocemos tampoco. Y los medios de solución, pues la vacunación es una de ellas, pero no quiere decir que las personas que se hayan vacunado no les dé el virus, sino que es menos fuerte. Eso es lo que se comenta, ¿no? Entonces sí estamos ante una situación complicada que pues no tenemos, tomamos decisiones apresuradas al respecto, paramos la economía, por decir, y no tenemos como tal unas estrategias en salud suficientemente a nivel mundial para contrarrestar estas situaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es en lo que estamos nosotros, es en una crisis, en medio de una crisis. Ahora, el liderazgo estratégico en la crisis requiere de tres cosas, y una de ellas es empleo de técnicas de monitoreo del entorno para identificar sucesos que pudieran detonar una crisis en el futuro. Sí, en este caso, pues obviamente se tenía que haber desarrollado desde hace mucho tiempo estrategias en el sector salud que nunca se han hecho. De hecho, hay muchos libros y críticas al respecto sobre el sector salud. No estamos hablando de ahora es cuando detonó, pero esto es una cuestión que viene de años, ¿sí? Y bueno, al no haber ese tipo pues de estrategia, pues estamos en plena situación de crisis, ¿no? No previnimos un tipo de pandemia, aunque sí hay libros, no recuerdo el nombre de un libro que dice que el sector salud es tan precario en toda América Latina, incluyendo Estados Unidos, que cuando llegue la existencia de un virus, podría acabar con 2 millones de personas solamente en México. Eso es un libro que se escribió hace muchos años, no me recuerdo el nombre, yo lo leí, leí una parte de este libro, no recuerdo ahorita, no tengo el dato, esto ahorita solamente lo estuve buscando antes de entrar a la clase, pero no lo pude, no me dio tiempo a encontrarlo, pero después igual se los puedo proporcionar como datos si ustedes me preguntan en el chat si les interesa, ¿no? El punto número 2, integrar la administración de la crisis en un proceso de administración estratégica, que eso lo vimos en la clase pasada, lo que es administración estratégica, para que siga siendo una parte regular del proceso de evaluación general de la estrategia. Sí, es importante pues la evaluación tanto externa como interna de la administración estratégica como parte de este proceso de liderazgo. ¿Sí? Y continuar con esto aunque estemos en tiempo de crisis. Y 3, establecer una cultura que tome conciencia de la crisis y la preparación como una forma de vida. ¿Sí? Esto es el aprendizaje que nos estamos llevando ahorita, ¿sí? En este punto número 3. Es importante establecer esta preparación. Hay mucho tela por donde cortar, hay mucho áreas de oportunidades en la sociedad, en el mundo, cuando pensábamos que estábamos súper avanzados y que ya todo se estaba creando, que ya casi todo estaba listo, que lo que estábamos era
innovando en cuestión de las cuestiones ya más por ejemplo, de la salud con respecto a durar más años, con respecto a manejar eh, el apoyo de personas con capacidades diferentes, apoyarlas con, por ejemplo, cuestiones robóticas de manos, etcétera, sí, todo esto. Cuando estábamos ya pensando que estábamos ya avanzando en esto, cae esta situación actual y pues nos tumba todo el paradigma, ¿no? En el que estábamos viviendo. Y precisamente el estar preparado a cortar con los paradigmas establecidos es parte de la evolución, es parte de la evolución del hombre, ¿no? Y pues esto, el hecho de estar preparados para esto es una forma precisamente de prepararse, de tener una cultura de conciencia, ¿no? Y prepararnos para lo que sigue. Entonces, los indicadores que se ven con respecto a todo esto, a todo este problema de la crisis, aparte de lo que vemos con la salud actualmente, también es visible en forma instantánea y viral con el potencial de daño que pueda ocasionar, por ejemplo, los precios cuando crecen del petróleo, la caída de las construcciones de viviendas, la crisis crediticia, etcétera, las posibles inflaciones que según supuestamente dicen muchos analistas con respecto analistas, asesores financieros y analistas de este tipo con respecto al Banco Mundial y todo esto, que ahora se viene para el 2023. Para el 2023, sí, se viene una crisis inflacionaria enorme. Entonces, eso es una cuestión que se está abordando por mediación de los bancos, ahorita que está en boga ahorita, y pues están en esa situación, así que bueno, les aconsejo que si tienen deudas, pues las paguen, ahora están en tiempo, yo también me lo digo a mí misma, y bueno, continuamos. El manejo de la crisis. ¿Cómo manejamos la crisis? Bueno, el manejo de la eficaz de la crisis depende de la planeación y de la capacidad de respuesta, aceptación, habilidad y responsabilidad de las personas. Sí, por eso les comento, o sea, nos responsabilizamos por las deudas que tenemos y las pagamos, ¿no? Eso es parte de una planeación estratégica que nos tenemos que realizar nosotros en nuestro historial financiero para poder confrontar esto. Es un ejemplo muy particular que les estoy poniendo. Ahora aquí dice que el plan eficaz de manejo de la crisis es uno que sea exhaustivo, con asignaciones claras del liderazgo, en un equipo, en equipo y también de manera individual, con respecto a el manejo de roles y responsabilidades en el equipo y que realmente se sientan empoderados con esa responsabilidad como parte ya sea individual o del equipo. Otro es el mejoramiento con frecuencia y respaldo por sesiones periódicas de capacitación y simulacros. Sí, por ejemplo, todo esto que tienen, todo este sistema, por ejemplo, que tienen las empresas de simulacros pues para cuando hay, no sé, un incendio, ¿no? Y que pues hacen todo un simulacro. Eso, hay empresas que no lo tienen, pues no está bien. O sea, una de las políticas precisamente que debe tener la empresa, que de hecho se lo piden cuando van a instaurar su negocio, le piden salidas de emergencia, pues obviamente también tienen que tener este plan de desarrollar esta responsabilidad de capacitar a las personas en caso de crisis de emergencia como este tipo, ¿no? Claro, lo que estamos viviendo ahora, no estábamos capacitados para esto, pero bueno, por eso mismo el hecho, por ejemplo, de home office es un tema que antes por los mismos empresarios se veía mal porque el empresario prefiere pagar por el tiempo al trabajador y que lo esté trabajando donde él lo pueda ver y supervisar, ¿sí? Pero esto no quiere decir que sea más productivo o no,
pero obviamente ahí lo estás manejando, lo estás viendo y por lo tanto lo estás pudiendo comprobar, confirmar, ¿no? Y el hecho de trabajar desde la casa, el home office, pues esto no mide sí, en cuestión de entrega, ¿no? En cuestión no de revisar el tiempo de la persona, sino de que cumpla con su meta final. Entonces aquí el hecho de capacitar a personas con la situación actual en la que vivimos, pues es una de las estrategias que debe de cometer ahorita el liderazgo para llevar a cabo esta mejoría, este respaldo de la empresa y manejar la crisis de una manera más planeada, con más aceptación, con más respuesta, con más responsabilidad por parte de los miembros y no caer en el cierre de empresas, ¿no? Como está sucediendo ahorita. El punto 3, coordinando, otro de los temas, el manejo es coordinando y controlando a través de todos los niveles y unidades de la organización, ¿sí? Siempre el control se debe de tener, obviamente, independientemente de que la persona esté desde su casa trabajando, por ejemplo, como en el caso de ahora, se debe de tener el control sobre las entregas, el reporte, pues el seguimiento que está haciendo el equipo, ya sea, ya vimos todos los equipos que hay en la clase, en la sección 7, en la subtemas 7 u 8, que hablaban de lo que es, por ejemplo, los equipos virtuales, cómo funcionan los equipos, que por decir es autodirigido, de manera autodirigida. Y bueno, eso es uno de los puntos que se pueden poner en manifiesto cuando existe una crisis y de cómo el líder puede manejar una crisis como, por ejemplo, la que tenemos actualmente. Muy bien, entonces los componentes de la frase de planeación previa, aquí estamos hablando que estos son los componentes previos a la crisis. Ya vimos lo que es el liderazgo en crisis, o sea, estratégico, los indicadores y manejo de la crisis, ¿sí? Los indicadores, pues, son estos que nos indican la crisis, pues, son estas situaciones, ¿no? Inflación, todo esto, ¿no? Y ahora estamos viendo lo que es, bueno, por otro lado es que permite a los líderes, a sus seguidores tomar buenas decisiones bajo la intensa presión en las circunstancias más difíciles y desagradables en cuanto a que se designe un líder de crisis. 2, se crea un equipo de respuesta a la crisis. 3, se evalúa el riesgo, ¿sí? Estos son los tres, pues, los otros eran indicadores de crisis, de lo que me indica que es una crisis, que estamos en crisis, pero estos son los indicadores precisamente para manejar una planeación, ¿sí? Previa a la crisis. Es designar un líder de crisis, o sea, que realmente responda a estos aspectos que vemos, esa capacidad de respuesta que estamos hablando acá, de manera eficaz, crear un equipo respuesta a la crisis, como el ejemplo que acabo de poner sobre un equipo virtual o puede ser presencial, pero que sea en la empresa ese equipo de expertos precisamente como un comité para este tipo de situaciones de crisis y evaluar el riesgo, que eso tiene que ver con la siguiente diapositiva, que es en lo que nos habla en la figura 12.1 sobre el modelo de evaluación del riesgo, que aquí el autor lo que aplica es el sistema FODA, que eso ya lo vimos, que no venía en el libro en la parte de cultura, de los conceptos de cultura de adaptación, de cultura burocrática y todos la cultura organizacional que vimos anteriormente. No se manejó, pero sin embargo yo sí lo apliqué como en una de las diapositivas, en la presentación síncrona. Aquí ahora sí el autor lo toma, ¿sí? Lo toma como un análisis, lo toma como una estrategia de análisis, pero para esta situación, para evaluar los riesgos, ¿sí? Entonces, él comenta acá que, bueno, aquí en las fortalezas, oportunidades
debilidades y amenazas, pues hay que ver la evaluación y clasificación del riesgo. Hay que ver lo que son las estrategias de reducción del riesgo, cuáles son las que posibles que compaginan con precisamente con la empresa, reducir ese riesgo. La simulación de prevención de la crisis, que ya habíamos comentado, bueno, que son todas esas acciones que yo tengo que desarrollar para prevenir esa crisis y hacer simulacros, ¿sí? Antes de llegar a la crisis, como está pasando ahora que ya estamos en plena crisis, antes de que ocurriera esto, ¿qué acciones tendríamos que hacer con respecto a cada una de las empresas? Que no estamos hablando de que sean de salud, sino empresas de cualquier tipo, de cualquier índole, porque esta situación actual ha afectado a todos en cuestión de económica. Pues, ¿qué pasa qué pudiera pasar o qué pudiéramos hacer, perdón, por lo dicho, qué pudiéramos hacer, qué acciones podemos llevar a cabo para poder solucionar una crisis donde los expertos del área, del área no se encuentran en ese momento. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Porque obviamente las computadoras no es el único sistema de evaluación que tiene una empresa. ¿Quién las maneja? Pues el hombre, ¿no? Entonces necesitamos crear planes estratégicos suficientes de expertos a sus equipos donde se aprenda, donde se haga una retroalimentación. Antes estábamos enfocados a que, bueno, el experto, la persona que sabe mucho, pues es quien tiene que enseñar y ahorita estamos viendo que no es así. Ahorita estamos viendo que precisamente ese que sabe tiene que darle las herramientas suficientes a esas personas para que ellos expongan sus conocimientos, sus ideas, donde el error no exista para simular ese tipo de circunstancias y crear una nueva reconstrucción de la realidad. Y esto es lo que hace que las cuestiones de una cultura se adapten, se transformen, cambien para mejora, ¿sí? Como es lo que hace el líder transformador, ¿ok? Transformacional, perdón. Bueno, entonces, estos son precisamente los 5 pasos de evaluación de riesgo que debe de tener una empresa siempre en su nivel de análisis, ¿sí? Para evitar una crisis que le afecte, porque la crisis no se evita, sino que le afecte la crisis, ¿sí? Lo menos posible. Entonces, hay que identificar aquí en el primer punto, que no lo dije, se identifique ese riesgo, que se identifique ese problema que hay en la empresa, ese viene siendo como la amenaza externa que hay, se desglosa en criterios, o sea, se caracteriza ese riesgo y se evalúa, ¿sí? Se evalúa ese riesgo con respecto a la empresa, qué pudiera pasar. Se hacen entonces estrategias para reducir ese riesgo sobre la empresa, que esto viene siendo las oportunidades que pueden haber precisamente para equilibrar esto, como decir, poner el colchón para que no nos afecte. Y las acciones de prevención de la crisis, todas aquellas acciones que yo ya tengo previas, que vienen siendo las fortalezas para poder manejar la crisis y no caer en este descenso, ¿no? Entonces, aquí se encuentra la evaluación FODA como parte de esta estrategia, que no sé si la solicité en el FODA, no sé si lo solicité en el foro. No sé si lo solicité en el foro, qué fue lo que solicité en el foro. No lo recuerdo, maestra, pero déjeme checo lo del foro. Se me hace que eso no era. Ok, entonces no era eso. Dice que es una organización que aprendes, ponga con un ejemplo. Ah, ok, era un ejemplo de una organización que aprende. Ok, bueno, lo voy a añadir porque la verdad sí es importante que lo trabajen, el FODA.
por lo menos previamente al trabajo final. Entonces, desarrolle la pregunta del enunciado, recuerde incluir un ejemplo y realice, lo estoy poniendo ahora, realice un análisis. No necesariamente tiene que ser un cuadrito partido en cuatro ni nada, o sea, puede ser así de que fortalezas y poner la fortaleza, o sea, escrito, narrativo, ¿verdad? Un análisis FODA con respecto al manejo de crisis en una empresa. Pues ahí ustedes pueden poner, ya sea con un ejemplo o ya sea que pongan exactamente lo que nos dice el autor, ¿sí? No hay no es obligatorio que lo hagan con un ejemplo, o sea, lo pueden hacer con este gráfico que nos describe el autor, describirlo ahí en el foro, lo acabo de añadir, pues es importante que trabajen en el FODA, que no lo han hecho. Muy bien, ahora los pasos para evaluar el riesgo. Pues aquí está, es lo mismo que el cuadro, nada más que aquí yo lo puse con el cuadro, tal cual como lo pone en la figura 12.1, y aquí lo puse como, como un cuadro dinámico, una gráfica dinámica de pasos para evaluar el riesgo, porque desde el momento en punto en que nosotros hacemos una evaluación, obviamente esa evaluación es cuantitativa, no nada más es decir, por mediación de la observación, esto pasa, sino que también se mide por mediación de las finanzas, se mide por mediación de la productividad, se mide por mediación de las metas cumplidas, se mide por el margen de utilidad que vayamos a vender algo, se mide por el resultado final de número de ventas. Todos esos indicadores me van a decir, como lo dice aquí, como lo vemos aquí en estos numeritos, el porcentaje, ¿sí?, de cada uno y cómo estamos realmente nosotros repercutiendo para reducir ese riesgo, ¿no? Reducir ese riesgo. Y se da precisamente por mediación de gráficos, finalmente, cuando nosotros todos esos indicadores que recopilamos, lo metemos en sistemas computacionales que nos permiten hacer un análisis de una proyección, una tendencia, pues nos van a arrojar esos datos finales y nosotros tenemos que saber qué hacer. Precisamente esto es lo que hace un líder estratégico en crisis relacionado con la administración estratégica. De esto se trata. ¿Okay? Ahora, el mejor indicador para determinar la prontitud de una organización para responder a una crisis es cómo califica, en cómo se califican los siguientes factores, 5 factores. Es pues la calidad del plan de crisis estratégico. Ese es uno de los indicadores que maneja la organización precisamente para evitar esta crisis, es hacer una planeación. 2, concientización y acceso a la información de manejo de la crisis, o sea, saber a la hora de que yo determino cuál es la crisis, cuál es el problema, pues eso es, pues aceptarlo, ¿no? Es así, aceptar la situación, aceptar el problema y pues trabajar de manera rápida con respecto a esto, pero obviamente no funcionando automáticamente, no, hay que evaluarlo, pero con prontitud, que es el paso número 3, prontitud para una respuesta rápida, así debe actuar el líder, ¿sí? Paso número 4, un plan de comunicación eficaz establecido, pues a la hora obviamente de que tenemos que comunicar esta situación y el cómo la vamos a manejar con respecto a todos los empleados, etcétera, pues hay que trazar un plan estratégico para eso, porque como habíamos visto en los temas anteriores, pues normalmente las personas nos resistimos al cambio por temor, por muchas cuestiones psicológicas y de conocimiento,
pues nos resistimos a esto. Muchas veces sentimos que no estamos ya en edad, por decir, de aprender a una nueva forma de trabajo y se nos dificulta y eso crea situaciones, problemas, etcétera. Entonces, precisamente el líder tiene que tener en cuenta todas estas circunstancias, ¿sí? Tanto internas como externas, y lograr una comunicación efectiva y eficaz para apoyar precisamente a este proceso de planeación. Y paso número 5, pues es el liderazgo de crisis efectivo, que es lo que acabo de mencionar, ¿sí? Que es el siguiente paso. Ahora, con respecto, y esta es la última diapositiva, o sea, no duró mucho la clase, está muy sencillo, la verdad, pues este capítulo está muy sencillo, está muy ágil a la hora de leerlo, muy fácil de aprender, y más con la situación que tenemos ahorita, que la estamos viviendo con mucho más razón, podemos hacer analogías muy fáciles a la hora de leer y con más rapidez entender los conceptos, ¿no? Entonces, bueno, aquí la organización que aprende versus a la tradicional, pues, por ejemplo, una es que, por ejemplo, es hábil para crear la organización que aprende, adquirir y transmitir el conocimiento, también el hecho de modificar los comportamientos reflejando una nueva idea o conocimiento. Es un entorno que es cambiante, es una estructura plana y horizontal, se hace trabajo en equipo y existe mucho lo que es la comunicación efectiva. Cuando estamos hablando de que es una estructura plana y horizontal, nos referimos a que pues no es una estructura que es rígida con respecto a que, bueno, no podemos llegar al jefe, no podemos llegar al líder, porque pues eso es una cuestión estructural, de organigrama estructural, que no permite precisamente que podamos tener acceso a estas personas. Sin embargo, en una organización que aprende, pues el líder está al mismo nivel de los trabajadores. Es el mismo nivel de los trabajadores y permite que esas personas, estos seguidores, estos empleados se empoderen en su trabajo, y logren cambios significativos realmente, ¿no? Estas son las ventajas de la organización que aprende. La desventaja es que es un poco inestable, precisamente porque el hacer bastante cambio, el hacer constantes cambios, pues crea cierta también incertidumbre en los trabajadores con respecto a la validez de la empresa, pudiera ser. Entonces tienen que haber líderes muy, muy astutos en la manera en cómo comunicar esta situación para que no se vea como que es algo que está colgando, ¿sí? Colgando de un péndulo, sino que realmente está firme, solo que las características son diferentes, son características que van en apoyo al cambio, a un entorno cambiante, ¿sí? Adaptativo, es una cultura que se adapta. El otro punto de la organización que aprende son pues los líderes en especial, son quienes ocupan puestos principales, deben crear vías que respalden y nutran un aprendizaje colectivo táctico acerca de los productos, servicios, sistemas y procesos, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de las estrategias que habíamos comentado en la cuestión de la crisis. Acá cuando estábamos viendo, en este caso, por ejemplo, estrategias de reducción del riesgo, simulaciones de prevención de la crisis, pues uno de los elementos que nos da esa aportación, pues es esto, ¿verdad? Es el hecho de aprender de manera colectiva estrategias o tácticas de los productos que ofrecemos, pero de una manera que sea lo más eh, adecuada a una situación, en una situación de crisis, ¿no? Cómo poderlo ofrecer, de qué manera no bajar la producción, de qué manera continuar por lo menos con un colchón suficiente que permita a la empresa seguir hacia adelante, ¿no?
cuáles son las estrategias de mercadotecnia, de marketing, de publicidad que tenemos que darle al producto para que éste no fallezca, ¿verdad? Entonces, eso es parte de los líderes, pues, del conocimiento que tiene el líder, ¿no? A la hora de llevar a cabo su planeación en medio del manejo de una crisis. Sin embargo, la organización tradicional, pues es una cultura burocrática, es un modelo burocrático que enfatiza su estructura de mando y control todo el tiempo, ¿no? Tomando decisiones centralizadas. O sea, no puede pasar el líder por sí mismo, no puede tener sus estrategias, sus tácticas particulares para sus equipos, sino que todas esas decisiones tienen que pasar primero por eh, el centro, ¿no? El centro, el centro de poder decir, de dirección, el centro de dirección antes de tomar esa decisión, ¿verdad? No debe de existir como especie de autonomía por parte de equipos virtuales, por decir, sino que todo debe de llevar un permiso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué desventaja trae esto? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, si nosotros estamos viendo que es una cuestión rígida, que así debe de ser siempre, pues eso cae consigo de que no podamos tener una respuesta rápida, que es uno de los puntos que vemos acá, como parte de los indicadores de prontitud importantes para contrarrestar una crisis. Por ejemplo, el paso número 3, que es prontitud para una respuesta rápida. Pues aquí tendríamos una afectación en cuanto a esto, en una organización tradicional, ¿sí? Ese es uno de los aspectos que no son beneficiosos para este tipo de organizaciones. Sin embargo, por otro lado, el hecho de que la información sea centralizada, de cierta manera, pues obviamente hace que la empresa continúe por un lineamiento, no fracase en sus valores, en su misión, en sus objetivos, en su plan estratégico y siga hacia adelante, ¿no? Entonces hay que ver aquí cuáles son los pros y los contras de cada una de estas dos organizaciones y ver cuál es el punto medio donde pudiéramos tener tanto las características como la una como la otra, ¿no? Y bueno, una cultura, como habíamos comentado, esta tradicional es una cultura rígida, hermética, existen lo que son las recompensas individualizadas, no en equipos, y para crear lo que es competencia entre sus miembros, entre sus trabajadores, y de esa manera entonces, así de esa forma es su estrategia, su táctica para sacar adelante el talento, para sacar adelante a la persona que realmente pues sea más astuta en esto. Y astuta muchas veces no quiere decir que sea el mejor líder o el más inteligente o con el más ideas, sino que es tal vez el que astuto es el que agarre la idea de otro con más rapidez, ¿no? Entonces aquí se pueden ver todo este tipo de situaciones, es solamente nada más de analizar en qué punto medio, en qué punto de indicadores podemos nosotros mejorar si somos empresarios de una empresa o si somos empleados o somos líderes en una empresa que propuestas en medio de esta crisis proponer, ¿verdad? Para asegurar resultados confiables y predecibles, las tareas se definen de forma rígida, es otro de los aspectos de la organización tradicional, y se desglosan en trabajos especializados. O sea, obviamente aquí se contrata, por decir, está el ingeniero en sistemas, pues se ocupa precisamente de sistemas computacionales, no de otra cosa. No se ocupa si de las bases de datos o el CRM en una empresa que tienen los vendedores, su CRM, su base de datos, donde capturan toda esta información. No se ocupa de esa parte, sino que se especializa únicamente en lo que estudió y así sucesivamente. Entonces, esto qué ventajas, qué desventajas trae, si realmente esto es un trabajo multidisciplinario, si no lo es, etcétera. Por lo general, normalmente estas organizaciones tradicionales, pues son organizaciones que ya
ya tienen, pues obviamente tiempo avanzando, no son microempresas ni son pequeñas empresas, son unas empresas grandes, como por ejemplo pudiéramos poner, son empresas como, por decir, los ejemplos que siempre sabemos, la Coca-Cola, como ejemplos que siempre sabemos, por ejemplo, ¿qué otras empresas pudiéramos poner? Hay muchísimas empresas, Chup, ¿qué más empresas? Bueno, todas esas empresas que son grandes empresas, que tienen multinacionales, transnacionales, que obviamente no está tan centralizado con respecto a que son sucursales, ¿sí? Que existen en diferentes partes del mundo, pero tienen su director central en el cual esas decisiones finalmente no las toma, no se toman en esa, eh, no se toman en esa, ¿cómo pudiéramos decir? En esa área, sino que se tiene toda esa información de lo que se necesita, se hace un estudio de mercado sobre eso que se necesita, se sube la información arriba de ese proyecto, se analiza y hay que esperar a que lo autoricen o no, ¿no? Así es como funciona. También, por ejemplo, Home Depot así funciona. Que de por sí, pues uno de los cambios que hicieron con el 2019 fue que cambiaron a todos las personas adultas mayores que tenían en la nómina y los cambiaron por jóvenes millennials en una de las nóminas. Sí lo sé porque pues estuve yo muy cercano a diferentes personas que estuvieron trabajando ahí y pues resulta ser que mira, era supuestamente a lo mejor hasta un plan de lo que iba a ocurrir ahora en estos tiempos, ¿no? Sobre todo por la inflación que se viene, que eso sí ya se viene pronosticando desde hace mucho antes, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esto es en sí, la información más importante de este texto, ¿ok? Esa es la información más importante de este texto. No sé si tuvo alguna duda. Si quiere comentarme algo, Norma, si me quiere indicar algún ejemplo de lo que acabo de platicar. No traje ninguna actividad de dinámica, la verdad, no traje ninguna actividad dinámica para participar, para hacerla participar en nada, por cuestiones pues, de tiempo y así como que sí se me fue allí un poquito la parte esa de poner un cuestionario, un quiz, un video quiz o algo así para llevarlo a cabo. Pero bueno, eso sí lo puedo hacer para lo que es el trabajo final, como parte de apoyarlos en cuestión de como una especie pudiéramos decir, como de repaso, ¿no? O sea, repasarlos, pero que no sea nada más yo hablando, sino que sean ustedes lo que hablen. O sea, así lo podemos hacer en la siguiente sesión, que sería realmente sería la última, porque pues si no quiero dejarlos así como que a la deriva, de que hagan el trabajo final y pues ya, hagan como lo puedan hacer. Yo sí quiero hacer una síncrona de esto, ¿sí? Del Muy trabajo bien, final. maestra. Sí. ¿Y sería de algún tema para checarlo o...? Sí, bueno, en esta semana, como le comento, ya como para el domingo, ya tengo establecido bien qué es lo que voy a ponerles, ¿sí? Ok. No quiero que ustedes lo seleccionen al azar, Muy bien. cualquier tema. Yo les quiero poner cuáles son los casos representativos, ¿sí? Que existen en Internet y que ustedes escojan alguno de esos, el que más se identifiquen, y lo trabajen. Ok, maestra. Me interesa más que sea así, porque si no, Sí, y me gusta porque muchas veces así, la verdad me quedo con bastantes así como que cómo puedo empezar el trabajo, ¿verdad? Y más cuando son pues los trabajos finales para uno que pues te quieres como que pulir un poquito más, ¿verdad? Entonces claro. sí estaría muy padre entonces la próxima sesión hablar más y nos puede explicar usted más acerca del trabajo final. Así es, sí, Ujú. sí, sí. ¿Y sería hasta el jueves, maestra, también? Sí, Sí, ok. pues si quieren ustedes lo pueden cambiar, Ujú. pueden cambiarlo
pues pueden cambiarlo para el martes. Ujú. Es que como ya muchas clases no tenemos, maestra, Ok. ya, entonces igual y podría ser, pues no sé si a los demás les parezca, pero antes para así tener más tiempo de ordenar las ideas, ¿verdad? Ujú, porque luego ya sería entregarla para el domingo, ¿verdad? Ok, a mí se me hace muy bien que, por ejemplo, ustedes lo puedan cambiar para el martes ¿Y y sería el así martes a las 6? martes Oh, a las 6, lo pueden cambiar bueno. para el martes a las 6 y así, por ejemplo, el jueves a las 6, que es hoy, les puedo Ujú. cambiar los de que tienen el viernes, la clase el viernes, para que puedan también igual tener la oportunidad eh, de tener antes la información Ujú. requerida de hacer su trabajo también igual a otro grupo, es otro grupo de otra materia, ¿sí? Entonces Okey. también me conviene martes a las 6, entonces voy a pasar un aviso, ¿ok? Voy a pasar un aviso, Norma, diciendo Okey, que la próxima sesión va a ser el martes a las 6 y okey. sobre qué va a ser, ¿sí? Okey, Para que, maestra. Ujú. se conecten y les sirva de repaso sobre todos los conceptos que tienen ustedes que supervisar con respecto a una simulación que a lo mejor yo haga eh, en la síncrona, ¿verdad? Okey. Una Ujú. simulación de cómo pudiera ser, ¿sí? Y entonces ustedes en base a eso lo trabajen. Okey, maestra, sí, me parece muy padre. Ujú. Ok, excelente, Norma. Muchas gracias por la sugerencia también, como quiera, porque yo lo tenía pensado, pero una cosa es lo que yo pienso, y otra cosa es que ya me lo diga un alumno, ¿verdad? Es diferente, Sí, es mejor. sí, pues, es que como ya le digo, muchas materias ya no estamos teniendo clase, de hecho, fueron 2 maestros, creo, que nos dijeron esta semana que ya fue la última. Entonces, pues, igual ya tenemos más espacio para poder empezar más pronto la actividad final. Sí, Tenemos así más es. días. Ujú. Excelente, me parece bien. Muy bien, me parece muy bien. Y Norma, pues sabe que hemos hablado todo el curso y nunca la he visto. No, Ya sé, maestra. Sí, sí, fíjese que batallo a veces aquí con la compu y ok. y a veces estoy en el trabajo, maestra, y me da, y como estoy a veces aquí, me pongo los audífonos para que no me escuchen Ok. y pues sí, maestra. Aquí le pongo Ah, tantito a bueno. ver, la cámara a mí me da pena, maestra. A ver, déjame ver si aquí No le dé a ver si pena. aquí me veo. No, no, no Aquí le dé pena. estoy. Aquí estoy, Ah, maestra. hola. Hola, maestra, mucho gusto. Mucho Sí. gusto. Qué bueno que la Sí. conozca, es muy diferente. Sí se escucha la voz, sí se escucha la voz como de locutora. Se escucha la voz Maestra, yo me muy escucho y hasta me bonita. da pena, hasta cuando mando los No, audios y para todo se me. nada, tiene la voz muy bonita. Gracias, maestra. Entonces digo, bueno, la voz muy bonita la tiene, sí, la identifico, o sea, es muy particular su voz, pero Sí. pues nunca la había visto y dije, déjame que sea, preguntarle a ver si se puede, no ser que sea una máquina. No, no, no soy máquina. No, en las otras materias, pues sí mandamos video, ¿verdad? Entonces, pues ya en Ok, esta, ajá, no hemos, no mandé. Ujú. sí, no es broma, no se Sí, crean. no, 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 maestra. Sí. Bueno, me dio mucho gusto, aunque sea Igualmente, maestra, a mí también me dio verlo, mucho aunque gusto. sea un tantito de tiempo, está muy bien, Sí, sí, ya sé, ya nos conocemos así, ya nos maestra. conocemos, muchísimas Sí, gracias. igualmente, maestra. Bueno, entonces, Norma, pues damos por concluida la sesión del día de hoy. Nos vemos entonces el martes a las 6. Yo paso como quiera en un rato más la información, el aviso para todos los estudiantes para ver si ellos quieren también igual entrar a la sesión. ¿Ok? No va a Okey, ser, maestra. no va a ser yo hablando, va a ser una cuestión ya interactiva Okey. donde pongamos en función los conceptos y yo haga como una especie de análisis de un caso para que más o menos se hagan una idea de cómo trabajarlo, ¿verdad? En el trabajo final. Okey, maestra, muy bien, me parece ¿De esta perfecto. actividad alguna duda? No, no, toda clara, maestra. Muchas gracias. Perfecto, Ujú. excelente. Bueno, le agradezco mucho su tiempo, Norma. Gracias, maestra, igualmente. Entonces, la próxima clase sería el martes, ¿verdad? Como quiera, Así, espero igual y que si manda usted el sí, el mensajito. aviso. Okey. Muchas gracias, Norma. Hasta luego, Gracias, maestra, gracias. gracias. Bye bye. Bye. Bueno, maestra, ahora sí ya me quité. Okey, gracias, maestra. Hasta luego. Gracias a usted. Bye bye.